tal? ¿Cómo les va? Vamos a iniciar la clase 3, el impacto globalizador. Estamos en esta tercera clase. Estamos analizando cómo ha incidido a lo largo del tiempo la globalización en el campo de la cultura integral, como hemos visto, y específicamente en el campo de lo cultural, digamos, ¿no? Estamos siguiendo el concepto de Renato Ortiz, ¿no? Entre lo que es la globalización de la economía y la mundialización de la cultura, ¿no? Porque tanto la mundialización de la cultura se da desde la época de las rutas de la seda, o sea, es algo que viene hace muchísimos siglos, mundializándose la cultura, pero hay un fenómeno nuevo que es la globalización de la economía, ¿no? Y entonces, actualmente estamos en presencia de un panorama, un espacio cultural que es heterogéneo, complejo, es conflictivo, cambiante en lo que hace a la cultura en general como forma integral de vida, y los cambios tecnológicos y la globalización son cada vez más vertiginosos, cada vez más acelerados, y en ese contexto hay que ver las consecuencias que tenemos con esto, ¿no? Hay un concepto que planteó Ricardo Santillán Güemes, un profe que yo tuve hace algunos años, que ya falleció, y que esto que decía recién de que ha acelerado este cambio cada vez más, y que, bueno, hay que repensar cada vez que uno está planteándose el contexto cultural, ¿no? Es decir, no es lo mismo a principios de este mismo siglo, hasta hace muy poco tiempo, hablar hasta 2010, una época, y ver los cambios que se registran hoy, y sobre todo a partir del surgimiento de las nuevas tecnologías de las comunicaciones, de internet, y ahora ni hablemos con redes sociales por un lado, en lo que hace el ámbito de la comunicación, e inteligencia artificial, que viene a alterar hasta incluso la forma en que trabajamos, o que se van incluso transformando las nuevas profesiones y las nuevas formas de entretenimiento, inclusive, en otro grado de dificultad y desarrollo bastante importante, ¿no? Tanto los promotores como animadores culturales en este tiempo, los educadores, hay que agudizar la capacidad perceptiva, ¿no? Porque uno, de alguna manera, se está relacionando con ese contexto cambiante que decía, y uno tiene que salir todo el tiempo a relacionarse con el territorio, de ver lo que está pasando en tu comunidad, en tu barrio, en tu esfera de trabajo, concretamente los nuevos cambios que existen en géneros artísticos también, pero en la comunidad, en las relaciones sociales, en la forma en que nos estamos relacionando, este individualismo tremendo que estamos teniendo, que de alguna manera generan cambios en la vida en sociedad, ¿no? Es más difícil de trabajar en comunidad, en resolver lo común, digamos, y el bien común, es más difícil de visualizar, y bueno, es muy importante ver en ese contexto, y hay esa tensión que ya lo planteamos entre lo que es la globalización y la cultura local, ¿no? Es una tensión que existe, este tema hay desigualdades socioculturales entre los distintos miembros de la sociedad, eso es algo muy importante, el surgimiento de la confrontación entre estas dinámicas. Ante el enfrentamiento dialéctico, discursivo, era muy difícil, se trataba de evitar la discusión violenta. Ahora, incluso desde los ámbitos gubernamentales, se exacerba el ataque verbal, la descalificación verbal, el insulto, se incorpora como parte del discurso, o sea que en ese contexto es cada vez más difícil establecer las relaciones humanas en la comunidad. Inclusive la confrontación como que reditúa, como que da likes, digamos, en el día de hoy, ser confrontativo, da likes en las redes sociales y ganas votos en el ámbito político. Obviamente estos grandes sectores, como decía hoy, con el surgimiento de la IA, que se genera con la desocupación y el desempleo,
que cada vez en los sectores urbanos, sobre todo el impacto de la inteligencia artificial va a ser fenomenal desde el punto de vista del desempleo, porque se van a eliminar viejas profesiones y oficios y van a aparecer otros nuevos que hay que ver en ese contexto. Toda la inseguridad que hay en sus distintos niveles, estamos viendo la violencia cotidiana, los femicidios, o sea, todo lo que está sucediendo también es una complejidad importante, ¿no? Y la impunidad de distintos sectores que siempre la justicia, los sectores más poderosos la rompieron más fáciles que los sectores más humildes o más vulnerables o menos acaudalados. Históricamente, pues está en el Martín Fierro, ¿no? Que la justicia es un bicho, es una telaraña que la rompe el bicho grande y atrapa a los más chicos, digamos, ¿no? Pero ahora eso se ha exacerbado porque hay mucha impunidad, ¿no? Ahora, quienes violan las leyes hasta se jactan de violarlas e inciden en un sistema judicial que es muy poco, cada vez menos proclive a la justicia, a defender a los más vulnerables, sino que todo lo contrario, la justicia parece ser una herramienta al servicio de los poderosos, ¿no? Ni hablemos cuando interviene políticamente la justicia, que es un ámbito que no debería intervenir, debería limitarse a ser árbitro de las disputas políticas, económicas y sociales. Sin embargo, estamos viendo cada vez más que la justicia toma partido en todos los ámbitos del mundo. Basta decir que el presidente Donald Trump es un pedófilo acusado múltiplemente por distintas mujeres y toda una red que figuraba a través del escándalo Epstein y ninguno está preso, ni siquiera están llevados a juicio. O sea, lo que habla de la impunidad de los poderosos o de un presidente de Israel como Benjamín Netanyahu que está condenado por la Corte Penal Internacional por el genocidio que está haciendo en Gaza. Sin embargo, tiene libertad para hacer lo que quiera en el mundo y trasladarse sin que lo detengan, digamos, siendo que ya está condenado como criminal de guerra por la Corte Penal Internacional. Entonces, también hay una nueva relación entre lo público y lo privado. Es increíble cómo cada vez más sectores privados se apoderan de lo público a través de privatizaciones, de la forma que se demoniza la expropiación, ¿no? Que es cuando el Estado, que representa a todos, toma algo del privado, pero no se demoniza la inversa, cuando un privado se apropia de lo público. Tenemos un caso escandaloso como el Lago Escondido o ahora las nuevas leyes de glaciares que habilita a apoderarse de los glaciares, que es un patrimonio común que debería ser preservado como recurso estratégico de agua potable para las futuras generaciones y que bueno, que está siendo tomado por lo privado, ¿no? Y eso cada vez está alterando. Anteriormente había más respeto por lo público, por lo que era de todos, digamos, ¿no? Ni hablemos de las crisis ecológicas. A propósito, este año se cree que va a comenzar un periodo de la Niña que no existía hace 150 años, de crecimiento de la temperatura, sequía y demás, que va a durar unos 3 años, que el calentamiento global ya vino para quedarse, pero este año climatológicamente comienza un ciclo que va a ser tremendo para este verano. Los proyectos de integración que existen en la región, ahora si bien este gobierno actual ha tomado distancia de los procesos de integración regional y les interesa más los procesos de integración con las superpotencias o con Europa incluso, pero muy poco con la integración regional que me parece tan necesaria para la autodefensa, digamos, ¿no? El destino común de Latinoamérica va a tener que ver con que nos unamos y generemos un mercado común, una moneda común, una industria común. Y eso está ahora bloqueado. Obviamente a los poderosos les interesa que no nos unamos en Latinoamérica, o sea que esa es una realidad sobre la que tenemos que poder transitar. Y obviamente lo que es la presión de los mercados en lo que hace a todo lo que sea el conocimiento, el saber, esto de la IA, porque en algún momento te da información rápida, pero hay que preguntarse ¿quién maneja la IA? ¿Cuáles son las empresas que están manejando la IA? ¿Quiénes la alimentan y generan también en la sociedad una forma de pensamiento común? Sobre todo porque la IA a la que tenemos acceso en Occidente está muy orientada hacia el comercio, hacia la venta, digamos, hacia el liberalismo económico, digamos, de alguna manera, y no es tanto como por ahí existe en otros lados del planeta donde la IA no está hegemonizada, digamos, por un modelo como es el norteamericano, que hoy predomina en las IA que nosotros consumimos, ¿no? Hay otros modelos de IA que están más en Asia y por ahí en Asia le dan más preponderancia a lo militar, a lo estratégico, a lo planetario
y no tanto a lo comercial. Entonces por ahí acá conocemos más lo que es comercial y obviamente el retroceso de lo que hace a las posturas utópicas, ¿no? Parece como cada vez más lejano el tema de parar los actuales sistemas de producción y consumo que destruyen el planeta, parece como cada vez más una utopía, no destruir los montes, los bosques, no contaminar las aguas, no contaminar la tierra, no contaminar el aire, parecieran cada vez como postulados utópicos, cada vez más difíciles de poder concretarse en la realidad, ¿no? De tener esos procesos, parece como que si bien hay mucha información al respecto desde la ciencia, no solamente desde la cultura, desde los ámbitos que nos interesa, la defensa del ambiente y la naturaleza y todas las especies y la diversidad que existe alrededor del respeto por la naturaleza, también hay una cuestión de las explotaciones que atentan contra eso y con la diversidad cultural y contra la diversidad inclusive de las distintas especies animales y obviamente de la diversidad cultural que tiene que haber en el planeta, ¿no? Bueno, en cuanto a la globalización, a partir de la expansión, digamos, que ocurrió a fines del siglo XV, estamos hablando sobre todo el surgimiento de una economía mundo, digamos, a partir de la conquista de América fundamentalmente, ¿no? Esta llegada de lo europeo al nuevo mundo, digamos, que de alguna manera se constituye una sociedad cristiana occidental, hay una fuerte expansión europea, de la cultura europea en todo el mundo, ¿no? Esta llegada a América, la conquista de América, abrió un nuevo panorama de ruptura de las fronteras de las culturas, ¿no? Anteriormente Asia estaba muy focalizado en Asia, África en África, Europa en Europa, y el continente americano era una gran riqueza de millones de habitantes que convivían entre distintas culturas originarias, ¿no? Y a partir de la llegada europea hay una ruptura de ese territorio y hay como una expansión cultural sin territorio. Si bien es cierto, detrás de esa penetración cultural de la Biblia y la espada, digamos, llegó la conquista del territorio y de los recursos naturales de América, es decir, vinieron primero con una idea cultural y por supuesto que con un avance civilizatorio de darnos racionalidad y una mejor calidad de vida. Detrás de eso vino todo lo que fue la barbarie, digamos, ¿no? Del genocidio de los pueblos indígenas, de eliminar nuestras creencias ancestrales, de arrebatarnos los territorios, los recursos naturales para su propio beneficio, digamos, ¿no? Entonces, a partir de esta oleada medieval renacentista, con todo lo que vino, tanto ahí vino muchísimas formas, digamos, de culturales de conquista, digamos, ¿no? Porque no solamente la lengua, sino los hábitos, la música medieval, todo lo que llegó a través de la estética europea a invadir acá, y ni hablemos con la oleada de la Ilustración, ¿no? Ahí es donde se han planteado, tanto antes de la Revolución Industrial como en la Industrial, hay actualizaciones técnico-ideológicas muy importantes, ¿no? Sobre todo, obviamente, a partir de la imprenta, donde obviamente la cultura a través de los textos, digamos, tuvo un nuevo ímpetu antes de la Revolución Industrial, pero posteriormente esto mucho se ha radicalizado, ni hablemos durante el siglo XX, después de las posguerras, digamos, ¿no? Donde la globalización cultural a nivel mundial tomó otra escala, y fundamentalmente todo lo que es los proyectos políticos, económicos y demás de Europa, ¿no? Lo que era Francia e Inglaterra, hasta el surgimiento de la nueva superpotencia que es Estados Unidos, digamos, ¿no? Y después hay una nueva oleada que uno puede decir actual, digamos, ¿no? Que es sobre todo, fundamentalmente, a partir de fines del siglo XX y comienzos de este siglo, donde ya hay una desmaterialización y una desterritorialización de la cultura. Luego de la Segunda Guerra Mundial es un cambio
tremendo, y a partir de ahí, de esa globalización y del surgimiento del neoliberalismo en los años 80, digamos, ¿no? Se plantea un nuevo modelo económico a escala mundial, el consenso de Washington y demás, que da origen a un proceso llamado o denominado globalización, ¿no? Y que fundamentalmente esa globalización se da en términos económicos, digamos, no solamente antes como era un proceso de mundialización de la cultura, sino que casi todo el tiempo la globalización adquiere a nuevos modelos de, económicos, digamos, ¿no? Y esto, bueno, se va reduciendo, digamos, o achicándose, digamos, la comunicación de los paisajes humanos y terrestres, ¿no? Porque ya al desterritorializar, el tema de la lengua, globalizarse, la diversidad cultural es un déficit, digamos, a partir de ese momento, porque las lenguas, obviamente inglesa por un lado, española por otro, se van imponiendo en América, por ejemplo, que es el ámbito que más nos afecta al estudio, y de uniformar las sociedades, y ya hay universos mucho más abiertos, globalizados, y a partir del inicio de una economía mundo, ¿no? Que plantea el texto, hay también la instalación de un discurso único, sobre todo a partir de los europeos, ¿no? Se empieza a hablar de una historia relatada, dominante, por sobre los relatos autóctonos o locales, digamos, como que ellos nos traían la civilización, acá éramos todos bárbaros, éramos unos salvajes. Bueno, todo ese discurso dominante se instala, ¿no? Y lo culto, o lo desarrollado, o como que lo humano, el desarrollo humano venía de Europa. Bueno, después vemos con las barbaries que hicieron los europeos, en realidad eso está totalmente demostrado que no fue así, pero sin embargo hasta el día de hoy persiste la idea de que en el hemisferio norte está todo el desarrollo, la civilización, y acá está todo lo bárbaro, el atraso, la pobreza, y todo como que ellos no tuvieran nada que ver, ¿no? Cuando precisamente si hay pobreza en el hemisferio sur es debido a la aplicación de un modelo impuesto por los europeos, ¿no? Que es para beneficio de ellos y para explotación nuestra, digamos, ¿no? Entonces, sobre todo las grandes ciudades de Latinoamérica plantean en estos textos un orden cultural formal o instituido, planificado por las coronas europeas, y a partir de ahí se instala un orden en América, y que tenía algunos unos lineamientos, digamos, que se hace uniforme, ¿no? Que se caracterizan, por ejemplo, la organización del aparato administrativo, o sea, de un Estado indio, está puesto en la extracción sangrienta, inclusive, o genocida de los metales preciosos en América, la instalación de plantaciones, de lo que en aquel momento la agricultura europea necesitaba, digamos, decir, necesitaba azúcar, necesitaba el algodón, necesitaba café, se fue instalando eso, ni hablemos después cuando se instala la producción de caucho, digamos, ¿no? Y de alguna manera en lo cultural hay fusiones de lo que viene la influencia europea, y se genera fusiones con lo que hace a la música, a las danzas, digamos, americanas y afrodescendientes de todo lo que era la esclavitud, digamos, con la llegada de los esclavos, traen una fusión, un mestizaje en América, pocas veces vistos en la historia de la humanidad, digamos, ¿no? A partir de esa conquista y la llegada de los esclavos y mezclado con los pueblos originarios, generó una nueva realidad latinoamericana, digamos, ¿no? Que ya no tenía, ya empezó el mestizaje y la hibridación de la cultura, el sincretismo inclusive era algo muy común, cómo se metía entre la cultura occidental y cristiana lo autóctono y lo afroamericano, digamos, ¿no? Por otra parte, en pautas generales de poblamiento, ¿no? Hay ordenanzas de población, ¿no?
en cuanto al ordenamiento de lo urbano, ¿no? Del acumular y agrupar gente en una comunidad urbana. Lo vimos al principio, como acá en nuestra región, con los pueblos jesuitas que instalaron los jesuitas en la región, agrupando a las comunidades indígenas para, por un lado, asimilarlas al cristianismo y a formas de producción, incluso culturales, que eran según el pensamiento cristiano de ese tiempo y que estaba planteado en la época. Así que esta forma de organizarse con la iglesia, la plaza en el centro de los pueblos, tenía una característica casi común en toda América. Por otra parte, el derecho indiano, ¿no? Las leyes de India, sobre todo, la conformación del derecho consuetudinario indígena, digamos, en la región, que genera también nuevas pautas de comportamiento y de regulación de las sociedades que se iban constituyendo en América, y obviamente el Estado confesional indiano, esto de la religión fuertemente como patrona, digamos, de las fuerzas que se institucionalizaban, venidas fundamentalmente de España, pero también desde Portugal, muy fuertemente en nuestra región, digamos, ¿no? O sea que el orden, digamos, instituyente que fue organizado, planificado, y se encuentra con una confrontación con la cultura local, digamos, que es muy fuerte entre los indios y los blancos, concretamente, negros y mestizos, que conviven en una conflictividad que obviamente el europeo fue conquistando a fuerza de sangre, fuego, balas y espada, en la conquista, ¿no? Entonces, todo esto va generando, de alguna manera, una conformación del territorio americano culturalmente con un formato y un modelo económico dependiente a la medida de las necesidades europeas, digamos, ¿no? Entonces, tenemos que ir hacia lo cotidiano, ¿no? Para, desde nuestra carrera, esta posición que tomamos nosotros es que nosotros tenemos que gestionar los cotidianos de nuestra comunidad. Es decir, estas tensiones entre lo global y lo local tienen más que ver con una gestión de lo autóctono, de lo nuestro, de lo que acontece en el territorio, y esa tensión que existe entre la cultura local y la imposición cultural del modelo impuesto, digamos, ¿no? Y hay, como para decir que coincidimos con un autor, Henry Lefebvre, dice: el hombre será cotidiano o no será. En esa idea de que tratemos de gestionar lo común, lo cotidiano, lo territorial, digamos, ¿no? Que es como el enfoque de nuestra carrera. Y también ponemos algunas características, sobre todo que plantea Daniel Mato, que la globalización no es una fuerza ni un fenómeno autónomo, ¿no? Sino que no existe lo global y lo local, digamos, como entes o como objetivos, sino que son construcciones discursivas, ¿no? En tanto se plantean como una idea de lo que queremos constituir, pero no es algo que formalmente está. Es decir, que no es que lo global llegó y ya no se puede tocar ni cambiar, ¿no? Y así como lo local tampoco, uno puede decir, bueno, yo soy tradicionalista y voy a conservar mi cultura tal cual está y no voy a permitir que más nadie me la maneje, digamos, ¿no? Eso es una posición absolutamente discursiva y que es imposible de que se dé. O sea, ya la globalización ya está en casa, como más adelante vamos a ver, es decir, que ya vino para quedarse y ya las culturas puras, autóctonas y demás ya prácticamente no existen. Puede existir en alguna aldea, en algún lugar perdida, en el Amazonas o en el África, o inclusive acá, cerquita en nuestro Chaco, alguna comunidad indígena que en el monte esté planteando el manejo de su propia lengua y sus costumbres, pero ya por el solo hecho de la supervivencia ya van adquiriendo hábitos como el tema de sacar un DNI, un documento para poder acceder a planes sociales o a poder tener un trabajo,
ya obviamente ya la cultura originaria también está trastocada aún por estas formas de organización legal, administrativa que tienen las sociedades modernas, digamos, ¿no? Y entonces no existe una globalización como tal, algo global entero, sino que son modelos que se plantean en el territorio para la acción y que existen procesos de globalización, ¿no? No hay una única globalización, sino que son varias acciones que se realizan en el territorio que son procesos, digamos, ¿no? Y que van en distintas direcciones, obviamente que vienen con mayor fuerza lo que se impone desde las culturas dominantes, pero nosotros también tenemos reacciones, resistencias del territorio y de nuestra comunidad local a ese proceso de globalización, digamos, ¿no? Y que, bueno, Daniel Mato plantea que son fuerzas multidimensionales, digamos, ¿no? Y de alguna manera no hay que confundir globalización con neoliberalismo, ¿no? El neoliberalismo es una característica de imposición de un modelo económico que viene a escala global junto con la globalización, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, decir que hay una globalización cultural por un lado, o lo que puede seguir esa misma línea de mundialización de la cultura, y por otro lado está lo que es la globalización neoliberal, digamos, ¿no? Que es de alguna manera el sometimiento de las clases subalternas o los países menos desarrollados, el sometimiento de los países menos desarrollados a el interés económico de los países que te venden los productos terminados. En definitiva, no es casual que cuando vienen procesos neoliberales a América, nosotros hemos vivido con la dictadura, con Menem, con Macri, ahora con Milei, procesos que se subordinan y que inmediatamente plantean la destrucción de la industria nacional, la apertura de importaciones, o sea, el avance de la cultura hegemónica y de los modelos económicos que hacen para el desarrollo de ellos y que nosotros nos convirtamos en simples consumidores, digamos, ¿no? Y bueno, y entonces en ese contexto vamos a gestionar y hay que saber distinguir y discriminar entre los que son los actores globales y los actores locales, ¿no? Hay que ver cómo son esas relaciones y ver y ver por qué la globalización habla en inglés, ¿no? Y ver la globalización que viene impuesta desde arriba, viene sobre todo con una lengua dominante, pero también la que viene desde el mundo hispanohablante también, viene hablando también en español, ¿no? Y hay que hablar de una globalización que viene desde abajo, es decir, cómo nosotros hacemos que lo local también pueda desarrollarse hacia el mundo, ¿no? Es decir, cómo nosotros planteamos nuestras riquezas culturales hacia el mundo y establecemos un diálogo entre las culturas locales y que los procesos globalizantes no vengan solamente desde arriba, sino que por querer hablar de un arriba y un abajo, pero digamos, no vengan solamente de los países dominantes, sino que también nosotros seamos capaces de difundir nuestra propia cultura en esas circulaciones que hay en los procesos de globalización, digamos, ¿no? Y después que lo que veremos en lo que llamaremos glocalización, que es los procesos que hay de tensiones y de circulación de la cultura global en el territorio local y de cómo lo local puede también trascender a lo global, digamos, ¿no? Entonces, Mato denomina que existen comunidades epistémicas transnacionales, ¿no? que imponen y reproducen paradigmas, inclusive las organizaciones de la sociedad civil, que plantean una sola visión ética y política, inclusive organismos supranacionales como la UNESCO o demás, plantean modelos culturales que les convienen a los países que crearon esas organizaciones, ¿no? Entonces, de alguna manera, saber que todo eso existe, está en tensión con lo local todo el tiempo, digamos, ¿no? Entonces, hay que ver esas relaciones que hay de tipo global y local para entender lo que transcurre en el territorio y a la hora de diseñar las políticas culturales, ¿no? Saber que todo eso está en juego en el territorio y defender lo cotidiano y lo local se va a enfrentar a esa imposición cultural de todo lo que es el mercado y una política neoliberal que viene desde la globalización
que es importante que sepamos que existen y que esta internacionalización de alguna manera es una forma de colonialismo, ¿no? De plantear un imperialismo cultural, es decir, que te someten a una forma de entender el mundo, de entender las naciones y de cómo funciona y naturalizar las desigualdades de poder que hay en el mundo, ¿no? Naturalizar y decir, bueno, todo el desarrollo tecnológico siempre está en el norte, nosotros tenemos que conformarnos a venderle materias primas o venderle productos poco elaborados, digamos, ¿no? Eso es, hay un colonialismo el cual nos tratan de imponer como que nosotros no fuésemos capaces de tener desarrollo, cuando hace muy poquito tiempo el gobierno nacional fue el argentino, fue el que puso, el 10º país que puso un satélite en el espacio, digamos, ¿no? O sea, había 10 países nomás en el mundo que pusieron satélite, entre ellos estaba la Argentina. O sea que ahí vemos cómo una política puede llegar a imponerse para poner satélites de comunicación, donde eso también significaba una resistencia cultural para poder mostrarle al mundo que de qué forma pensamos, crecemos y nos desarrollamos los argentinos, ¿no? O sea que hay que luchar contra esa forma de colonialismo mental que nos imponen y cultural que nos imponen todo el tiempo, ¿no? Y bueno, entonces estas distribuciones del mundo desigual, obviamente con la distribución de la riqueza mundial tiene que ver, y en nuestro territorio pasa lo mismo, ¿no? No es lo mismo los consumos culturales de la gente que vive en un centro de la ciudad o las que vivimos en el área metropolitana con la realidad cultural de un pueblo del interior del Chaco, ¿no? Y así esta simetría existe del Chaco con respecto a las grandes metrópolis argentinas. No es lo mismo cómo se vive en Resistencia que cómo se vive en Córdoba, Rosario o Buenos Aires. Y a su vez, no es lo mismo cómo se vive en Argentina que cómo se vive en Estados Unidos o en Europa, ¿cierto? Hay asimetrías muy grandes de las riquezas, que eso incide en estas disputas globales que existen, ¿no? Entre lo global y lo local, digamos, ¿no? Bueno, hay cada vez más cuestionamientos a la idea de nación, ¿no? A la idea de eliminar estas fronteras, inclusive cargan ideas al nacionalismo con un tinte negativo, peyorativo, decir que somos chauvinistas, entonces el desprecio por la bandera local cada vez se instala más, ¿no? Y la apreciación de banderas extranjeras, lo vemos todos los días, está nuestro presidente que toma bandera del exterior del país, y no hay una política de esa manera de defensa de lo propio, de lo nacional. Es más, se toma a veces más sagrada la bandera de Estados Unidos que nuestra propia bandera, digamos, ¿no? Entonces, esta forma de decir, che, no es necesario exaltar lo nacional, no está mal entregar nuestra tierra y nuestras riquezas a Estados Unidos o a Israel o a Europa, no pasa nada si nosotros, total, ¿para qué queremos la tierra si nosotros no hacemos nada? Ellos van a venir y van a invertir y van a desarrollar esta tierra, o van a poner dinero acá para que nosotros tengamos trabajo, algo que está demostrado que es una falacia, que lo único que vienen a hacer cuando ponen un peso es porque vienen a llevarse 10 pesos, ¿no? Pero está instalada esta idea de que lo nacional no sirve, de que lo nacional es malo, de que lo importado es mejor, de que lo de afuera es más civilizado, más desarrollado, que cada oleada neoliberal en la Argentina se repite, ¿no? Y hay que reconocer en todo este proceso que en los nuevos procesos económicos, lo financiero es un paradigma clave de la globalización. Lo financiero es un proceso relativamente muy nuevo, donde hoy genera más riqueza especular con la plata que generarla, ¿no? Es decir, que históricamente se planteó que el capital es trabajo acumulado, o sea, hay trabajadores que mediante el uso de los elementos de la economía, de los recursos de la economía, genera más riquezas y eso se distribuye en la población en la forma de salario, digamos, ¿no? Bueno, esto que normalmente era siempre tenido en cuenta y el desarrollo está vinculado a la industria, al trabajo y demás, que la forma de hacer crecer un país era con el trabajo, bueno, ahora hay muchos países que conciben a la especulación financiera como una forma de vida y una forma de
sometimiento, digamos, a estas reglas del juego de la economía a todo el mundo. Entonces hoy hay mucha gente especulando, timbeando, como si fuese una gran ruleta en los bonos, en las acciones, ahora con las criptomonedas y demás, donde ya el dinero y las riquezas no se generan ni se distribuyen entre los trabajadores, ¿no? Esto es un nuevo concepto de la globalización que es preocupante porque está generando de alguna manera mucha injusticia en el mundo, ¿no? O sea, cada vez menor cantidad de personas tiene mayor cantidad de riqueza. O sea, en un 10% de la población mundial está el 90% de la riqueza y el 90% de la población tiene solo el 10%, ¿no? Es decir, que hay una inequidad social cada vez más profundizada, ¿no? Y la transnacionalización de los modos y costumbres. Esto también es muy importante. Ni hablemos ahora con el surgimiento de las redes sociales, pero hasta en los modos de comunicarnos, la lengua es tremenda, la incorporación de vocablos, por un lado anglosajones, obviamente que la incorporación cotidiana de cada vez de anglicismo en la lengua nuestra es tremenda, y también obviamente que no sería lo más dramático, pero transcurre de modismos, formas de hablar el castellano o el español de Centroamérica o del Caribe, digamos que no tienen mucho que ver con nuestras formas culturales de la región, pero se va incorporando del mismo modo que los géneros musicales y demás, como las llegadas del reggaetón, del trap y la fusión de estilos musicales que vienen y de estéticas del arte que vienen desde otras fronteras y que las vamos incorporando, ¿no? O sea que eso es importante porque eso desterritorializa, ¿no? Es decir, que ya los centros de producción del sentido que sobre todo a fines del siglo pasado, a principios de este siglo se constituyeron en Miami, como las grandes centrales de industria del entretenimiento audiovisual para el mundo hispanoparlante, las novelas, digamos, y todo que se generaba para ser vendido en toda Latinoamérica, ¿no? Del mismo modo que la música se transnacionaliza y tratan de desterritorializar. No hay un mercado argentino y colombiano y chileno, sino que hay un mercado latinoamericano, ¿no? Se desterritorializan los países. Y obviamente, esto trata de eliminar los estados-nación, porque así las corporaciones económicas tienen mayor peso, ¿no? Y se van imponiendo y generando una desregulación que permite que el mercado sea todo, ¿no? Y que los estados tengan cada vez menor incidencia y además el mercado, las empresas compran a los legisladores, compran gobernantes, o sea, imponen a fuerza de la prepotencia económica formas de relaciones y de economías que son ajenas a los estados-nación que nos representan. Entonces así, cuando tumban las barreras arancelarias, fíjense que los países poderosos como Estados Unidos imponen aranceles a todo el mundo, mientras que acá nos obligan a que eliminemos todos los aranceles, importemos todo sin aranceles, y eso que genera, obviamente, una pobreza de quienes están acá produciendo recursos, ¿no? Y esto se va imponiendo, eliminando las barreras de los países nuestros, mientras que en el hemisferio norte los estados son muy poderosos, ¿no? Hay como una forma diferente de imponer un modelo que les conviene más a ellos que a nosotros mismos, ¿no? Y sobre todo después se genera un sentido común en América complicado, porque nosotros mismos, los americanos o los sudamericanos, pensamos como ellos, ¿no? Y el sentido común nuestro se instala falacias del tipo, el pobre no necesita robar, el rico no necesita robar, perdón, el pobre no quiere laburar, o sea, instalan estas cuestiones y del mismo modo a nivel empresarial nos conviene la inversión extranjera, digamos, ¿no? En Argentina, y no nos conviene tanto lo de acá, ¿no? Bueno, y hay de alguna manera una imposición de modelos culturales foráneos que vienen a aplanar el pensamiento crítico, a tratar de tender más al entretenimiento, no más a profundizar el pensamiento, digamos, ¿no? Esto se ha visto, como decía, como la llegada del reggaetón en América, pero la funkización, la llegada del funk en Brasil, se pudo ver eso cada vez más
en las sociedades brasileñas, ¿no? Y así más o menos estamos terminando esta clase de cómo estos procesos globales inciden y nosotros deberemos intentar que haya fuerzas que pongan en tensión este discurso dominante y esta globalización que a nivel cultural no es ni bueno ni malo, esto transcurre, a nivel económico sí tiene un costado evidentemente negativo y que tenemos que saber identificar y en ese contexto vamos a gestionar políticas culturales. Nos estamos viendo, hasta la próxima clase.